iglesia del Calvario, Iglesia del Calvario, vamos a hablar de la iglesia del Calvario. Bueno, antes de hablar de la iglesia, vamos a hablar un poquito de la iglesia del Calvario. Antes de hablar de la iglesia del Calvario tengo lo siguiente: la capilla del Via Crucis. Aquí recuerde que son muy... La Semana Santa en Antigua y en Guatemala en términos generales, pero sobre todo aquí en Antigua, es espectacular. Todas las capillas del Via Crucis se inician en la iglesia de San Francisco. ¿Por qué en la iglesia de San Francisco? Recuerde que ahí está el primer enterrado, el primer santo de Guatemala, el primer santo que era de Centroamérica, que es el hermano Pedro, y también está enterrado, que es la misma persona, ¿no? El primer santo que fue, o sea, el hermano Pedro fue el primer santo de Guatemala, el primer santo de Centroamérica y el primer santo de las Islas Canarias. Este personaje tan querido, él hizo una tradición, colocó una tradición que era el nacimiento de Belén, pero también hizo otra tradición que era el Via Crucis, por decirlo de alguna manera, o sea, una especie de Semana Santa. Y la Semana Santa se inicia en esa iglesia, en la iglesia donde está enterrado él, que es la iglesia de San Francisco, y termina en esta iglesia, que es la iglesia, como esta cruz aquí, en la iglesia del Calvario, que es en la iglesia del Calvario. Aquí adentro de esta iglesia, bueno, en el patio de esta iglesia, más o menos tirando hacia la derecha, se encuentra del árbol, el famoso árbol del hermano Pedro, que ahorita vamos a hablar de él, que es el árbol de Esquizúchil. Después de pasar del pórtico, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar la iglesia, la cual consta de una sola nave, que es lo que vamos a ver nosotros, y vamos a hablar del árbol del hermano Pedro, que es el que se encuentra aquí. Aquí está la patrona, acabamos de entrar por la iglesia, por el pórtico que estábamos diciendo, que representa la Santísima Trinidad, y esta es la iglesia. La entrada de la iglesia del Calvario es una iglesia relativamente no muy grande. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver simplemente una sola nave, que es de lo que consta la iglesia, y vamos a ver pequeñas capillas a los laterales, que es lo que vamos a encontrar. En el interior, supuestamente, bueno, hay unas esculturas y pinturas hechas por un señor que se llama Antonio Montúfar y Tomás de Merlo. Y aquí al lado derecho vamos a ver el árbol del hermano Pedro, que es este aquí. La iglesia, mirámoslo nuevamente, el pórtico que queda aquí afuera. Aquí afuera, este es el pórtico 1, 2 y 3, ya por dentro. Este es el árbol del hermano Pedro, que es este. Esta es la iglesia del Calvario, que es de una sola nave, y es donde vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar a la iglesia, la puerta principal está cerrada, vamos a entrar aquí del lado derecho. Y como estábamos diciendo, este es el árbol del hermano Pedro. El árbol del hermano Pedro, y aquí hay una escultura del hermano Pedro, que es esta. Este es el pórtico que representa las tres puertas, que eso representa la Santísima Trinidad. Esta es la iglesia del Calvario, nuevamente mostramos el frente. No se entra por esta puerta porque está cerrada. Está cerrada, entonces uno sigue por aquí derecho. O sea, el pórtico central va dirigida a la puerta principal. Se entra por aquí y se voltea a la izquierda. Pero lo que vamos a ver nosotros sobre todo es este árbol, que es el que me interesa a mí, que es el árbol del hermano Pedro. Este es el árbol del hermano Pedro, que es el que yo voy a mostrar ahorita. Este de aquí, que se encuentra, pues, por decirlo ahí, pegado entre el pórtico de la Santísima Trinidad y la iglesia del Calvario. Bueno, y antes de hablar del árbol del hermano Pedro, podemos ver aquí, hay una escultura del árbol del hermano Pedro, que es este de acá. Comenzaremos diciendo lo siguiente, que es fundamental. Aquí hay un árbol que es este, que es el del hermano Pedro, pero hay otros árboles de esta misma variedad, por decirlo de alguna manera, sembrados en varias partes, entre ellos en la iglesia de San Francisco, donde está enterrado el hermano Pedro. Recuerde que el hermano Pedro está enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande, pero los que están allá en la iglesia de San Francisco el Grande no fueron sembrados por él, fueron sembrados por otras personas. El único que supuestamente sembró el hermano Pedro, se pronto otras partes, pero el único que sembró el hermano Pedro fue este de aquí, el que está en la iglesia del Calvario. ¿Qué árbol se llama este? Este se llama el Esquizúchil, así se llama, Esquizúchil. Y la flor de la flor de este árbol es de flor de color blanquita. Y ella generalmente cae por la mañana y la gente viene a recogerla porque le da propiedades curativas, porque como recuerden que el que lo sembró era un santo, y ese santo era el hermano Pedro, entonces la gente viene y la recoge en el suelo. Bueno, digamos, si de pronto hay una, no, ya la recogieron. Todo lo que se ve aquí blanco es como un poquito de papel. Bueno, pensé que era por el papel para él ahí, pero no son flores. Entonces le dan esa atribución que
que es, digamos, sanativa porque fueron sembradas por el hermano Pedro. Bueno, este árbol tiene más de 350 años, bueno, realmente tiene 351 años para la época que estoy visitando el Templo del Calvario. Quiero hacer dos aclaraciones en base a lo que estamos mirando aquí. Vamos a acercarnos un poquitico y les voy contando algo. Recuerden que el hermano Pedro fue el primer santo de Guatemala, fue también a su vez, no solamente el primer santo de Guatemala, también fue el primer santo de Centroamérica y fue el primer santo de las Islas Canarias. Pero ante eso quiero hacer una cosa, mire el nombre del árbol. Este es el árbol, como lo vemos, tiene bastante ya nudillos, que eso lo pasa, por ejemplo, también cuando uno va a Israel, a Jerusalén, va al Gólgota o va a ver los cedros, ver esta clase de cosas. Pero bueno, el árbol de aquí se llama Esquisuchi, mire, con L. Esquisuchi, así se llama. Y dice acá, mire lo que dice acá. Fue sembrado por el santo hermano Pedro de San José Betancourt. Aquí lo veo bien escrito, y lo digo porque hay veces que en los textos se cometen un error. Para mí es un error, aquí yo lo veo bien, porque en los textos a veces dicen Pedro de San José de, le ponen el de Betancourt. Bueno, el Betancourt lo escriben de muchas formas, pero voy a manejarlo como lo manejan ellos aquí. A veces lo escriben con T aquí, o TH, o así, Betancourt. Pero es un apellido, entonces no, el problema no está tanto en el apellido. Pero sí quería decir por qué, porque el nombre del santo era Pedro Betancourt, el apellido era el nombre de Pedro y Betancourt. Ahora, ¿qué pasa con de San José? Él toma el nombre de San José, entonces ahí sí quedaría el nombre, es Pedro de San José Betancourt. No como lo colocan en algunos textos, que es Pedro de San José de Betancourt sin el D. Lo correcto es como está acá, sin el D. Ahora, ¿por qué coloca el de San José? Muy sencillito. Él lo siembra este árbol el 19 de marzo de 1657. Ahora, quiero hacer dos aclaraciones. Cuando uno le preguntan o le dicen a uno, hablan del hermano Pedro, que es la persona que está allá, y miran muchos textos, muchos dicen que nació él el 21 de marzo, que él nació el 21 de marzo, que el hermano Pedro nació el 21 de marzo. Ahora, ¿qué pasa el 19 de marzo? El 19 de marzo, como le digo, hay unos textos que lo manejan el 19 de marzo y otros dicen que nació no el 19 de marzo, sino el 21. Si usted lo busca en muchas partes va a ver como el 21. Yo lo voy a manejar que él nació el 19 de marzo, pero a él, en mi contabilidad, a él lo bautizaron el 21 de marzo. Ahora, ¿por qué hablo del 19 de marzo? Hablo del 19 de marzo porque el 19 de marzo es el día de San José. Entonces, yo por eso es que cuando me preguntan cuándo nació el hermano Pedro, yo no manejo como manejan muchos textos el 21 de marzo, sino manejo como el 19 de marzo, que fue el día de San José. Por eso él toma el nombre, el hermano Pedro Betancourt toma el nombre de San José en función de que ese fue el día, era el santo de su día, porque él nació el 19 de marzo y el día de 19 de marzo es el día de San José. Entonces simplemente yo no lo manejo con el 21 como algunos textos, sino lo manejo como algunos textos, menos inclusive, la mayoría los toman con el 21 y yo lo tomo con el 19, como digo. Entonces, el 19 de marzo, por eso que es el día de San José y por eso el nombre de Pedro de San José Betancourt. Él, para el mismo día que él nació, que es el 19 de marzo, volviendo al cuento, él siembra este árbol acá. Y siembra este árbol ¿en qué año? En el año 1657. Recuerde que el hermano Pedro muere aquí en Antigua y muere en 1667. O sea, este árbol él lo siembra como, por decirlo de alguna manera, festejando, o sea, para festejar su cumpleaños. O sea, él cumplía años en esta época, en el año 1657, el 19 de marzo, estaba cumpliendo años el hermano Pedro y cogió y sembró su árbol. Así lo veo yo de sencillo, simplemente él dijo, hombre, voy a sembrar un árbol que sea el día de San José, que es el día en que yo nací, en honor a San José también, y en honor también en cierta forma en este momento al hermano Pedro, porque sería el árbol de él. Él quería mucho esta clase de árboles que es el esquisuchi. Entonces él lo siembra el 19 de marzo de 1657 y él, como cosa curiosa, 10 años después, en el año 1667, él muere. 10 años después de sembrado este árbol. Recuerde que el hermano Pedro murió a los 41 años, o sea, él sembró este árbol cuando tenía 31 años, porque 10 años después muere, que muere en 1657. Bueno, eso es lo que quería hacer claridad de esto. Aquí dice el árbol de esquisuchi, mírenlo aquí, miremos el texto. Mire, el árbol de esquisuchi sembrado el 19 de marzo de 1657 por el hermano Pedro de San José.
Mire que ahí ya le metieron de Betancourt. Vea cómo es la vida. Aquí en esta placa dice de Betancourt, San José de Betancourt, y en la de aquí, mire lo que dice, San José Betancourt sin el D. Pero le digo que hay muchos textos que colocan el D y otros no lo colocan. Pero bueno, para mí es sin el D. Pero simplemente quería mostrar, él lo siembra acá. Voy a hacerlo un poquitico más lejos y voy a mirar aquí en un momentico también. Lo que suena son unos gravillos, que no hay grava, pero lo que suena es los zapatos sobre la grava, ¿no? Bueno, este es mi amigo Pedro, mi amigo, el hermano Pedro de San José Betancourt para mí. Aquí tiene la campana, era franciscano, aquí tiene el cordón con sus tres, bueno, no le veo los amarres. Este es el bastón que utilizaba y esta es la campanita que utilizaba. Bueno, y este es el árbol que él sembró, que es el árbol de Esquisuchi. Bueno, voy a hablar un momentico del hermano Pedro porque, como le dijeron, esta iglesia está muy asociada con él también, bueno. Y después voy a hablar unas cosas curiosas de la iglesia, por qué la colocaron la iglesia aquí y por qué el número de pasos que es de San Francisco aquí eran equivalentes al número de pasos que se dieron en el Vía Crucis. Eso es relativamente interesante y quiero hacer alguna anotación al respecto. Mirando la escultura y acercándonos un poquito también al árbol, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir lo siguiente. Recuerde que el hermano Pedro de San José Betancourt, él nació en Tenerife, más exactamente en una localidad que llamaban Vilaflor. Él nace en Vilaflor, en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife más exactamente, y en una localidad que se llama Vilaflor. Él nace para algunos el 21 de marzo, como habíamos dicho, para otros el 19 de marzo. Yo lo manejo con el 19 de marzo. ¿Por qué 19 de marzo? Porque él nace el día de San José, de donde él toma el nombre. Él nace entonces el 19 de marzo de 1626. Él tuvo 4 hermanos. A los 23 años, recuerde que él abandona Tenerife, se viene hacia América, llega a La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba, después se va para Honduras, para una población que se llamaba Trujillo, y posteriormente de Trujillo él lo que hace es venirse para Guatemala. Eso era aproximadamente 1500 kilómetros y eso fue lo que recorrió. Me están cayendo las gabas, vamos a organizarlas fuera. Eso fue lo que recorrió. Él muere en Antigua en el 25 de abril de 1667 a la edad de 41 años. Recuerde que el árbol, habíamos dicho que lo sembró 10 años antes, lo sembró en el año 1657, o sea, cuando tenía 31 años. El árbol, este es el hermano Pedro, el árbol que vamos a ver aquí a la izquierda. Se me está acabando el árbol que estamos viendo aquí a nuestra espalda, y él lo siembra el 19 de marzo, el día de San José. Bueno, estábamos diciendo también esto. Recuerde que él fue beatificado, el hermano Pedro. Este es el árbol. Pues vamos nuevamente a la escultura del hermano Pedro. Girémonos nuevamente para verlo de color blanco, aquí la escultura que se me hizo acá. Entonces estamos viendo la escultura. Recuerde que él fue beatificado por Juan Pablo II, más exactamente un 22 de junio de 1980, y fue beatificado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y fue canonizado después por el mismo Papa Juan Pablo II el 30 de julio del 2002 en la ciudad de Guatemala. Recuerda, como cosa curiosa, que se fue canonizado el mismo año, en el tercer viaje que hizo aquí a Guatemala, y en el quinto que hizo, él hace también de aquí de Guatemala, después sale para México, y en México era el quinto viaje, y en ese quinto viaje de México, que fue el mismo año 2002 que canonizó al hermano Pedro, canoniza a Juan Diego de la Virgen de Guadalupe, que me parece un dato interesante. Bien, lo siguiente, que en esta misma, aquí en Bogotá, esta es la iglesia del Calvario, ahí están las estaciones, las últimas estaciones, ahí se ven el 12, el 11, el 12, el 13, el árbol del hermano Pedro, Esquisuchil, que es el árbol del hermano Pedro, que lo siembra 10 años antes de su muerte, la escultura del hermano Pedro, una fuente que hay, y en fin, todo esto es lo que vimos en un país maravilloso, una iglesia relativamente más que grandiosa, porque lo es realmente, tiene un grado de simbología relativamente muy alto, o desde la iglesia del Calvario aquí en Antigua, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien.